Gracias, pastor. Bueno, vamos a empezar, hermanos. Hoy vamos a hablar de la fe. La palabra en 1 Corintios 13, del 2 al 13, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y hoy vamos a comenzar viendo lo que es la fe. En Hebreos 11:6 la palabra dice: pero sin fe como se aprecia en el versículo anterior, la fe tiene exigencias, porque dice es necesario. Y esta expresión indica la exigencia de la existencia de algo para que otra cosa pueda suceder. Lo necesario, por tanto, se define en cada caso por la necesidad que satisface. Por ejemplo, para comprar es necesario el dinero. Para vender es necesario un producto o un servicio. Para que un vehículo funcione es necesario el vehículo y alguna energía que lo impulse. Para respirar es necesario, por ejemplo, alguien que respire y tener que esa persona o ese ser tenga algo que respire. En principio, Hebreos 11:6 deja claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también vemos que es posible tener fe cumpliendo ciertas exigencias. Ellas son, primero, creer en la existencia de Dios. Por eso dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es menester que Él exista. Y segundo, creer que Dios premia a aquellos que están en esta búsqueda. Cuando habla de un galardón, el galardonador de aquellos que lo buscan, galardón es el premio que se recibe como reconocimiento al esfuerzo realizado. Es llamativo en este pasaje, no debería serlo para los cristianos acostumbrados a estudiar la Biblia, que establece un orden en esas exigencias. Primero, creer que Dios existe. Y segundo, creer que Dios es galardonador de aquellos que lo buscan. Y este no es un dato menor. Lo que nos está diciendo es que esa búsqueda no es vana, porque será recompensada. Y otro punto es que pone casi en un pie de igualdad a ambas exigencias. Dice que es tan necesario creer que Dios existe como creer que esa búsqueda será grandemente recompensada. Pero, ¿de dónde sacamos eso de grandemente? Y la respuesta es simple, porque si leemos con detenimiento el pasaje citado, comprobaremos que dice que Dios, sí, justamente Dios, es el que recompensa. Ahora, ¿por qué pondrá en un pie de igualdad ambas exigencias? Porque Dios, creador del ser humano, conoce a la perfección la naturaleza humana y Él sabe que el hombre, para ser movilizado, necesita tener una meta u objetivo que alcanzar, una razón para vivir. Viktor Emil Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco que sobrevivió desde el año 1942 hasta el año 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Theresienstadt, Auschwitz y Dachau. La historia de este psiquiatra es realmente apasionante. La cuestión es que Frank fue uno de los millones de testigos que vivieron la barbarie nazi. Minutito ahí que estoy dando entrada aquí. La cuestión es que Frank fue uno de los millones de testigos que vivieron la barbarie nazi y su proyecto de solución final. Él era consciente de lo que estaba ocurriendo con la comunidad judía en los territorios sometidos al Tercer Reich, como era el caso de Austria, pero en lugar de salir del país cuando tenía la posibilidad, decidió quedarse y fue enviado en 1942 junto con su esposa, que en ese tiempo tenía 23 años, y sus padres al campo de concentración de Theresienstadt, situado en República Checa. En 1944 estuvo en Auschwitz y más tarde en dos pequeños campos de concentración dependientes de Dachau, cerca de Múnich.
Mientras él estuvo en estos campos de concentración, miren qué interesante esto, hermanos, para ver. Dice, mientras él estuvo en estos campos de concentración, se propuso dos objetivos. Vivir, quería sobrevivir a esa situación, y aprender de esa experiencia. Y ayudar a través de su profesión, que él era psiquiatra, a sus compañeros prisioneros para prevenir suicidios. Él cuenta que dice que veía cantidad de gente, de personas que se arrojaban contra las cercas electrificadas, que cerraban a los campos de concentración para cortar el sufrimiento que vivían día a día. Él sobrevivió y fue liberado en 1945, no así su esposa y padres, que fallecieron. El fruto de toda esa experiencia se recogió en su célebre obra El hombre en busca del hombre. Es un librito chiquito que, si tienen tiempo de leerlo, se los recomiendo, que refleja la extrema e inhumana dureza de los campos de concentración, pero que supone toda una lección de vida. Él dice, nunca olvidaré una noche en la que me despertaron los gemidos de un prisionero amigo que se agitaba en sueños, obviamente víctima de una horrible pesadilla. Quise despertar al pobre hombre y de pronto retiré la mano que estaba a punto de sacudirle, asustado de lo que yo iba a hacer. Comprendí enseguida de una forma vívida que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser tan malo como la realidad del campo que nos rodeaba y a la que estaba a punto de devolver. Frank asistió a muchas personas y observó que algunos prisioneros, a pesar de las durísimas circunstancias en que vivían, conseguían sobrevivir gracias a algún tipo de fuerza interna. Ante las mismas penurias y condiciones infrahumanas, donde muchos perecían, otros consiguieron mantener una motivación intrínseca que les hacía soportar lo insoportable. Frank identificó que la clave de esa fuerza estaba simplemente en tener una razón para vivir, ya fuese reunirse con la familia que había conseguido huir, escribir un libro o terminar una obra artística inacabada. Estos tres puntos que acabo de citar eran los sueños que tenían tres amigos de él allí en el campo de concentración. Uno quería reunirse con la familia que había conseguido huir para reconciliarse con el hijo, con el cual había roto relaciones antes de ser enviado al campo de concentración. El otro era un hombre, un científico muy capaz, y tenía en mente un libro que nunca lo pudo plasmar, y entonces Frank lo incentivaba a vivir para poder escribir ese libro. Y el otro era un artista que tenía una obra artística inacabada y quería finalizarla. Cada uno tenía su propio objetivo, pero todos coincidían en que si cada uno en esa situación extrema de barbarie era capaz de encontrar un propósito para su vida, un sueño que alcanzar, por más irrealizable que pareciera en ese contexto terrible y de horror, serían capaces de sobrevivir. Así sucedió con los antiguos. Los hebreos vivieron 430 años oprimidos y esclavos, no un día ni dos, 430 años, en que quizá un animal recibía mejor trato que ellos. Esperaron todo ese tiempo y finalmente el momento tan ansiado llegó. Un día, muy temprano, partieron para su tierra prometida. Algo que parecía irrealizable sucedió. Años antes, así había sido con Abraham. 25 años esperando a ese hijo, y cuando era muy anciano, cuando todo indicaba que naturalmente no podía suceder, tanto por él como por su esposa, sucedió. En Romanos 4, 19 al 21 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y esto es literal, cuando vemos, por ejemplo, la crianza del niño judío, van a ver que los 100 años los judíos lo definen como casi muerto. Dice, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué fe, ¿no? 100 años, ya un anciano casi muerto, su esposa con la matriz seca, estéril. Sin embargo, él seguía creyendo que Dios era fiel para cumplir aquello que había prometido. Otro caso fue José, el soñador, el amado por su padre, el envidiado por sus hermanos. ¿Quién diría que 22 años después de semejante tragedia volvería a encontrarse con sus ofensores y que ellos serían testigos de la realización de aquellos sueños que parecían demenciales? Eso que un jovencito en su inocencia compartía con su familia, 22 años después, sucedió. Hoy sucede lo mismo, ya sea por muerte o por arrebatamiento, esperamos como novia del Cordero, su llamado hasta las nubes. Aunque por tantos años de espera parecería que ese momento no llegará jamás, sucederá. Y ese día, por fe y solo por fe, tendremos acceso a nuestra Canaán celestial. Salvo esta generación, las anteriores han vivido dando por cierto una única cosa de la cual podrían estar totalmente seguros, y es que nadie escapará de la muerte. Pero vivimos ignorándolo. Por eso vivimos como vivimos. No nos detenemos a preguntarnos por qué vivo como vivo. ¿Qué sentido tiene vivir con tanto apuro, saturado de actividades? ¿Qué me mueve cada día a levantarme? ¿Qué me impulsa a continuar adelante? Y al acostarnos, a reflexionar sobre el día vivido. ¿Habré hecho lo agradable a Dios? Si no es así, entonces, perdón, Señor, perdón. Y mañana no terminará el día sin que trate de enmendar mi error, de comenzar a reparar mi pecado. Los cristianos no podemos permitirnos vivir por vivir, porque sabemos que si hemos creído en Dios, también nos espera una eternidad. En Salmos 92 se dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quienes hayan perdido esa conciencia, en cierto modo, han comenzado a morir. Quizá no lo perciben, aún ríen, aún cantan, aún se afanan por las cosas de la vida, aún corren sin saber dónde, pero han comenzado a morir. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18 dice: porque Él, Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Va a suceder, hermano, va a suceder. Entonces, ¿cómo es premiada la búsqueda de Dios? Por eso que habla, fíjense, es necesario creer que Dios existe, pero también es necesario creer que existe este galardón en el cielo, porque ese día llegará. Ese es nuestro anhelo, ese tiene que ser nuestro sueño, eso tiene que ser nuestra razón para vivir, lo que nos mantiene con vida. Ahora, ¿cómo es premiada la búsqueda de Dios? En principio, y lo más importante para el cristiano, mediante la salvación. Un hecho netamente espiritual, pero su relevancia se sustenta en el hecho de que tiene carácter de eterna. Pero el problema, por lo que algunos desisten, es que ese es un galardón espiritual, y aunque real, es intangible y futuro. Pero mientras tanto, en lo natural existen necesidades, a veces extremas. Puede ser trabajo, salud, amor, etc., que necesitamos satisfacer, a veces con urgencia. Por lo que también a estos dos que dijimos, creer que Dios existe y que es galardonador de aquellos que lo buscan, también tenemos que agregar creer que Dios tiene poder para obrar. Para que el poder de Dios se manifieste, es imprescindible creer que Dios puede hacerlo.
porque si no creemos que Dios es poderoso para obrar, eso que esperamos no se hará realidad. En Mateo 13:58 dice, y no hizo allí, refiriéndose a Capernaum, muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Como dijimos, los hebreos salieron de Egipto luego de 430 años de opresión y esclavitud. Fueron libres en los hechos, pero no en su mente. Aunque vivieron milagros portentosos, no podían creer en plenitud. Aún en sus mentes eran esclavos de lo natural, de las circunstancias adversas. Esas fueron las terribles secuelas, el daño de tantos años de esclavitud. En Génesis 15:13 dice entonces Jehová, dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, en Egipto, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Así fue con y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en sus costados, no creeré. Incluso, como ya vimos, esto sucedió con una ciudad entera. Viendo o recibiendo, no creyeron. En Mateo 11, versículos 23 al 24, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y la misma palabra lo confirma. En 2 Tesalonicenses 3:2 dice, porque no es de todos la fe. Para comprender bien a qué se refería Pablo cuando dijo no es de todos la fe, veamos el versículo completo y en su contexto. Dice así, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Esa es la palabra en su contexto y completa. Pablo está pidiendo que oren para que el evangelio corra y puedan ser librados de hombres perversos y malos que lo obstaculizan. Obviamente se refiere a quienes no son de Cristo. Por lo tanto, la fe no es de los hombres perversos y malos. A eso se refiere cuando dice la fe no es de todos la fe. La medida de fe está siempre presente, aunque a veces flaca y flácida por falta de alimento y ejercicio. En cada hermano que ha renacido del Espíritu de Dios. La medida de fe siempre está presente en cada hijo de Dios. Tal como sucedió con los hebreos cuando salieron de Egipto, con Capernaum, con Tomás y con tantos otros, hay veces en que no recibimos, en que no experimentamos las maravillas disponibles del cielo, porque continuamos siendo esclavos de lo natural, racional, lógico y humano. Anhelamos y necesitamos tal vez desesperadamente lo sobrenatural, pero no podemos desprendernos de la limitación humana. Años de caminar sin Dios nos llevan a creer más en la ciencia, en el dinero, en nuestras propias fuerzas o habilidades, en nuestras relaciones que en Dios. Aunque la palabra en este sentido es clara, necesitamos creer, tener fe para que la bendición del cielo se desate. En Mateo capítulo 9, versículo 29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y aún la palabra es más específica, más puntual, porque nos insta concretamente a desechar cualquier fortaleza y a creerle solo en Dios. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe. Y miren qué importante esto, en Dios. Sin embargo, hay algo que muchos que se dicen creyentes desconocen. Solo pueden confiar en Dios
aquellos que lo conocen. Dios vive, nada lo sorprende, nunca ha perdido el control. Fue Él quien nos invitó a subir a su barca y no nos dejará a la deriva. Vieron que hay personas que dicen, yo tengo fe, pero yo tengo fe en mí. A mí me pasó un día con el padre de mi cuñada que ahora falleció, que me dijo una vez, yo tengo fe, pero en mí. Cuando caí, caí por mi culpa, y cuando me levanté por mi talento. Terrible el fin que tuvo. Por eso la palabra en Marcos 11:22 dice tener fe en Dios. Pero esto solo lo podemos decir después de haberle conocido. Y esto sucede después de haber pasado tiempo con Él en comunión. Si no, solo se trata de emocionalismo que se derrumba cuando vivimos situaciones críticas. Porque ¿cómo confiar en alguien si no sabemos nada de él? Y si aún no hemos tenido un encuentro con su persona. La palabra nos alienta, pero otra vez debemos conocerla y haberla vivido, es decir, haberla experimentado. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tipos de fe. Esto era lo que yo les comentaba, que lo habíamos visto. Dice, existen 4 tipos de fe. Primero, una medida de fe puesta en el cristiano. Segundo, la fe salvadora. Tercera, la fe como fruto. Y cuarto, la fe como un don. Vamos a ver la primera. La medida de fe puesta en cada cristiano. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo, pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ni orgullo ni vanidad, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que a cada uno de sus hijos nos ha dado una medida de fe. Al decir esto, Pablo habla a los cristianos, a los renacidos del Espíritu. Lo podemos comprobar leyendo Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Y dice así, así que hermanos, y más adelante dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero no está hablando a nosotros, a los creyentes. Por eso dice así que hermanos, al elegir la fe como la medida de la nueva persona, del renacido del Espíritu Santo, Pablo elige un acto absolutamente único de la nueva mente. ¿Cuál es la esencia de la fe? La fe mira más allá de nosotros mismos, hacia otra persona. La fe es la total dependencia de otra persona. En este caso, acuérdense, tener fe en Dios, de la persona de Dios. La fe del creyente mira a Cristo. Por eso la palabra dice, respondiendo Jesús, les dijo, tener fe en Dios. Este es el cambio trascendente de la mente del nuevo hombre. Deja de apoyarse en sus propias fuerzas para confiar en otro, su Dios, a quien no ve, ni oye, ni toca, pero así todo confía. Nuestra fe en Cristo es la medida de nuestra importancia, valía y estima, porque fe significa mirar más allá de nosotros mismos hacia Cristo y aceptarle como la personificación de lo que es Dios mismo. La medida del crecimiento de nuestra mente renovada, fíjense, la medida del crecimiento de nuestra mente renovada está dada por el grado con que miramos más allá de nosotros mismos hacia Cristo, como nuestra verdad y tesoro. Si Cristo es más para usted, entonces usted es más. Si Cristo es menos para usted, entonces usted es menos.
Nuestra medida se eleva y cae con nuestra medida de Él. Nuestra valoración de Él es la valoración que hacemos de nosotros. Nuestra estima de Él es la estima que tenemos de nosotros mismos. Según le atesoramos a Él, así nos atesoramos a nosotros. Esta es la fe por medio de la cual habilitamos al Espíritu Santo la manifestación de los diversos dones. Es la fe diaria y ordinaria por medio de la cual vivimos y ministramos. Por eso el apóstol dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esto quiere decir que cualquier posible motivo de jactancia es desechada. ¿Cómo podemos jactarnos si aún esta medida de fe que nosotros administramos es también un regalo? Por eso la humildad es tan importante ante los ojos de Dios. Es esta medida de fe, regalo de Dios, puesta en el creyente, suficiente para desarrollar la fe salvadora, suficiente para desarrollar la fe como fruto, suficiente para habilitar al Espíritu Santo que se manifieste en la fe como don. Es la administración de esta medida de fe, no nuestra, sino de Dios, el único aporte que el hombre puede hacer, pero debe hacerlo. Importancia de la medida de fe que nos es dada. La medida de fe es la que nos posibilita realizar, alcanzar u obtener lo que para nosotros resulta imposible. Es esta medida la que nos saca de nuestra limitación humana en cuanto a la fe. Porque aunque nuestra fe fuese mucha, muchísima, siempre se encontraría con el límite humano. Por eso, esta medida debe llevarnos a creer en Jesucristo. Y nos está hablando de creer, y no estamos hablando de creer en su existencia, sino a creer que es Jesucristo quien puede hacer. Es más, ya lo hizo. Aquello que anhelamos. Es Jesucristo quien puede hacer aquello que anhelamos. Siendo así, a partir del momento en que creemos que es Jesucristo quien se encargará de lo nuestro, lo que anhelamos deja de estar en nuestro ámbito, condicionado por nuestra limitación humana, para pasar a estar en manos de Dios, que es omnipotente. En Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada, y lo dice Jesús, no lo digo yo, y nada os será imposible. ¿Comprendemos? Nunca será nuestra fe la que haga que un monte se desarraigue y sea echado al mar, sino que es la medida de fe que nos es dada, tal vez como un grano de mostaza, la que nos permite creer que si tuviéramos esa necesidad, será Jesucristo quien lo hará. Al depositar nuestra fe en Jesucristo, transferimos la resolución de nuestro problema a Él. Creemos que Él es más que suficiente, dado que es Dios, para hacer eso y mucho más. Pero debemos creer que es Él quien lo hará. Y aquel, dice la palabra, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si es por nuestra fe, por más grande, como lo decía hoy, por más grande que sea nuestra fe tiene una limitación. Todo bien, todo muy bien, mucha fe para hacer muchas cosas, hasta que de repente hay algo que nos quiebra. Quizá la enfermedad de un hijo, quizá una situación extrema. Y ahí se termina nuestra fe. Ahora, si nosotros creemos, y esa es la medida de fe, que eso que anhelamos no depende de nosotros, sino que yo creo que es Jesucristo quien lo puede hacer, yo creo que Él lo puede hacer porque Él es Dios, no hombre como yo, eso puede suceder, ya sucedió. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Es el Espíritu Santo, quien nos impulsa a hacer uso de esa medida de fe que nos fue dada, para creer que es Jesucristo quien hará aquello que anhelamos o esperamos, y aún mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
La palabra en Salmos 46:10 dice, estad quietos, la palabra quietos es Rafá, y conoced que yo soy Dios. La palabra traducida como quietos en hebreo significa dejar de esforzarse, o literalmente poner las manos al costado del cuerpo. Lo que en principio parece algo casi imposible, ya que cada vez que tenemos un problema, lo primero que hacemos es ponernos manos a la obra para hallar una solución a ese problema, o instintivamente levantar nuestras manos cuando nos lanzan un golpe para atajarnos, o intentar bracear si caemos a una corriente de agua, etc. Lo que en esencia Dios nos está diciendo aquí es, confía, déjame a mí. Por eso si nosotros transferimos a Jesús, que es Dios, esa preocupación, es Él quien se encarga. Y Él dice, bueno, confía, déjame a mí. Sin embargo, quitar las manos para que Dios se encargue es algo que solo se puede hacer en determinadas circunstancias, dado que implica estar tan superados por el problema que nos rendimos ante la contundencia del problema, como fue el Mar Rojo. De una parte, en la espalda, la montaña, del otro lado, el mar, 13 a 17 kilómetros de ancho, con profundidades de 1.400 metros. Cuando llegamos a una situación así, decimos, bueno, nosotros la confianza en otro, al que encima no vemos, porque confiamos y saber nuestra ansiedad. Esa es la medida de fe. El segundo punto es la fe salvadora. Es la fe en Jesucristo para alcanzar salvación. En Números 21:9 dice, vemos la figura de la serpiente de oro como Jesucristo. Se estipuló que si miraban a la serpiente de oro con fe, el veneno de la serpiente se anularía. Y dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aún muchos perecieron, no porque Dios hubiese querido, sino que ellos no quisieron creer en aquel medio de salvación. En el versículo de Marcos 16:16 claramente declara que si uno no usa, la fe, no puede ser salvo. La palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La fe es necesaria para que las cosas sucedan, por eso es dada a todos. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La condición para ser salvos es creer en el Señor Jesucristo. Al igual que la serpiente de oro, muchos menosprecian el sacrificio de Jesucristo y no deciden creer en él. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero observemos cómo sigue este último pasaje de Hechos 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fue necesario que les hablaran la palabra de Dios y que ellos, en principio, estuvieran dispuestos a oírla, luego a recibirla y finalmente creerla. Es por eso que Romanos 10:17 dice, así que la fe viene o es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, la fe como fruto. Esta fe
se refiere a la fe de quienes creen en Dios y que debe necesariamente ser fortalecida para comprobar crecimiento y autenticidad. Esto significa que debe ser ejercitada y sometida a prueba. Esta fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Esta faceta de la fe, como todo fruto, se debe cultivar y para su desarrollo lleva tiempo de maduración. En 2 Timoteo 2:6 la palabra dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ejemplos, la resurrección de Lázaro. En Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La mujer con flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La hija de Jairo estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. Como creyó Abraham cuando tenía 100 años y Sara era estéril. Acá estamos con un muerto, en la presencia de un muerto. No temas, cree solamente y será salva. La fe como fruto, si no se practica, puede morir. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y finalmente estamos viendo la fe como un don. Es una manifestación del Espíritu Santo necesaria para que se manifiesten otros dones como sanidades y milagros. Esta fe no se puede desarrollar pues proviene del Espíritu Santo y es puesta a funcionar en determinadas personas y circunstancias. En Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. La fe como don es sobrenatural y siempre es una manifestación del Espíritu. No es la fe que usted administra, sino la fe de Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo requiere que nosotros creamos que Él puede manifestarse a través nuestro. En Marcos capítulo 2, versículo 9 y después los versículos 11 al 12 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. En Hechos 20, versículos 9 al 12, dice, y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y acá ya terminamos. Este dibujito ya lo habíamos visto. Hay un ámbito natural en el cual nosotros oramos al Padre con fe. Con fe. Y es esa fe, disculpen, es esa fe la que abre el ámbito espiritual. Pero ese vacío, ese abismo que existe entre el ámbito natural y el ámbito espiritual, acuérdense, solo puede pasarse
por la fe. Lo que une lo natural con lo espiritual, lo que me permite, estando en lo natural, acceder a las riquezas, a las bendiciones del ámbito natural, es la fe. Por eso la palabra dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Acá la palabra en Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien, y acá vamos a terminar con una canción